Bien, seguimos aquí en la tarde de ¿Qué te puedo contar? Y de la música pasamos a la pesca con mosca porque se viene esta actividad. La segunda edición de la Expo Fly Fishing Patagonia. Esto es en San Martín de los Andes y yo decía recién, pocas veces tenemos invitados que nos vienen a visitar desde tan lejos y se van, ¿no? Otra vez a la cordillera. Es el caso de Javier Urbanski, que es biólogo y es el organizador de este encuentro, de esta segunda edición, como también lo fue de la primera edición. ¿Cómo estás, Javi? Buenas tardes. Bien, todo bien, Nacho. Bienvenido, recién llegaste. Recién llego, sí, te decía que un poco demorado por las obras en la ruta, pero firme acá, a tiempo. Yo recién te decía, sos un aventurero, porque recién te consultaba hasta cuándo te vas a quedar y me decías, quizás me pegue la vuelta hoy. O sea, termina la nota y te vas. Sí, en realidad lo que pasa es que estamos a muy poquitos días de la Expo, ¿viste? Ya empieza la semana que viene, entonces... La semana que viene, claro. Mañana a la mañana tengo algunos compromisos en San Martín, tendría que estar medio tempranito, así que voy a ver si escapo hoy o si estoy un poquito cansado me quedo, voy a ver. ¡Qué barbaridad! No paramos un segundo. Hace un par de semanas estuvimos hablando con Javi también aquí en vivo, nos había visitado para contarnos que el 30 de noviembre y el 1 de diciembre estaba esta segunda edición de la Expo Fly Fishing Patagonia, un poco dedicado a aquellos amantes de la pesca y también a aquellos que acompañan, ¿no? Porque el escenario, la verdad que se presta. Si no sos amante de la pesca, se presta el escenario igual. Sí, lo mismo. La verdad que hay adeptos que se suman todos los años porque la pesca con mosca, ¿viste dónde se practica? No tenés claro, cómo aburrirte. Claro. Si te va mal con la pesca, la estás pasando bomba lo mismo y el espíritu del pescador con mosca es un poco ese, de aventurero, de estar en el río, en el agua. Más allá de que si sos bueno o malo o profesional, claro, o lo disfrutás o pescás un ratito y después descansás. Así que nada, y bueno, la Expo también, ¿viste? Estamos tratando de que sea muy participativa, muy amplia. Tenemos actividades para todos los gustos y tratando de sumar cada vez más gente a esta actividad. Un poco el espíritu de la Expo es ese, ¿no? Sumar más gente a esta industria sin chimeneas, claro, que es el turismo en general. Y la pesca con mosca dentro del turismo, bueno, forma parte importante dentro de la provincia y de toda la Patagonia. A 12 días, Javi, ¿cómo está preparándose allí el predio? Curiosamente tranquilo. Bien, falta igual. Sí, 12 días, casi 2 semanitas. No, creo que tranquilo porque el año pasado fue todo mucho más vertiginoso. Fue la primera edición. Mucho más nervio, mucho más improvisación. Este año nos preparamos muy bien, vos decís que estoy yo solo, pero en realidad atrás hay todo un equipo. Yo soy el director y... La cara visible. Sí, pero tengo mucha gente que me acompaña, me ayuda y hace posible que esto se haya convertido, digamos, en algo que, bueno, lo vamos a ver el fin de semana que viene, pero tenemos 33 stands, tenemos más de 60 empresas acompañándonos, entre empresas e instituciones. Así que mucha gente convocada, muchos oradores, muchas actividades, va a estar bueno. Va a estar bueno, ¿eh? Todavía se pueden anotar, pueden conseguir las entradas aquellos que quieran ser parte. Contanos cómo va a ser el mecanismo para aquellos que por ahí se quieren pegar una escapada el 30 de noviembre y disfrutar de las 2 jornadas. Sí, recordá que es de entrada gratuita y libre, o sea, no hay que anotarse para nada, tenés que llegar y disfrutarlo. Tenemos algunas actividades en las que sí te tenés que anotar, pero una vez que estás ahí y si querés hacerlas, por ejemplo, probar botes, probar cañas, probar riles, podés comprar números para un importante sorteo de cierre de la Expo, pero en general todas las actividades son gratuitas, las charlas también. Tenemos 2 cursos avanzados ya para profesionales que tenés que anotarte. Así que toda la información está en la página que la estamos viendo ahora en pantalla. Ahí está, mirá. Así que ahí está todas las novedades, el programa, todo lo que te pueda interesar y todo lo vas a encontrar ahí. Perfecto, ahí tenés todo el cronograma entonces del fin de semana. Javi, y me imagino que esto siempre es como una antesala también a una nueva edición, ¿no? Porque más allá de que todavía no se desarrolla la segunda edición de la Expo, ya se empieza a trabajar también en cuanto al público y en cuanto a quienes van a ser, a quienes acompañan, ¿no? esta Expo, la tercera edición, me imagino, del próximo año, ¿no? Porque siento eso, que el año pasado estabas frente a la primera y ya se estaba pensando también el continuar. Sí, la verdad que estamos muy entusiasmados con este proyecto. Te diría que todavía no pienso mucho en la tercera porque me tiene a tiempo completo en la segunda,
pero sin duda que estamos con todo el espíritu, toda la fuerza para hacerlo, y va a quedar una vara un poco alta para superar la segunda, porque viene con mucha fuerza, con muchos ingredientes, muchas actividades, así que veremos qué hacemos en la tercera, pero llegó para quedarse, creo yo, por el apoyo que tenemos, por la convocatoria, por la gente que se suma, por lo que vemos en redes sociales del apoyo, la participación y el acierto, creo yo, de lo que estamos haciendo. Y mirá que la primera tenía una vara alta, ¿eh? Sí. ¿No? Sí, Porque sí. la primera también Sí. fue una expo que recorrió varios aspectos del amante de la pesca, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero de todas maneras yo creo que nos queda mucho por hacer y vamos a encontrar nuevas cosas, me parece. Hay mucho por explorar. Y generalmente, ¿cuál es esa inquietud que tiene el pescador? O el amante de la pesca, ¿no? Mira, ¿El profesional o no? El que recién arranca. es un poco fanático el pescador con mosca, ¿no? Una vez que te enganchaste, fanatizás. Así que lo que estás buscando siempre son cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, Mejoras. equipos nuevos. Claro. ¿Qué sale de nuevo en cañas? ¿Qué sale de nuevo en líneas? Cómo aprender a hacer nuevas moscas, nuevos materiales? Vamos a tener botes para probar. Hay mucha gente que pega el salto y se quiere comprar un bote o alquilar un bote, una salida guiada, ¿no? Lindo. Entonces, todas esas cosas son las cosas que va buscando el pescador y que va a tener acceso ahí en la expo, porque va a haber gente atando moscas en vivo, dando charlas, dando clínicas también de cómo perfeccionar tus técnicas, nuevos equipos. La gente de un astillero va a estar acompañando al que quiera remar y aprender a remar un bote de pesca, de todo. Seguramente me olvido de algo porque hay mucho. Ahora me quedé con eso, remar remar un bote de pesca, ¿no? Así es. Me quedé en eso que me llamó la atención. ¿Qué cosas hay que considerar a la hora de remar un Una cosa es bote de remar en pesca? un lago, imagínate que vos remás en cualquier dirección y estás perfectamente seguro. Y otra cosa es remar en un río que tiene una corriente importante, potente, Sí. aguas abajo, y donde vos tenés que direccionar el bote, digamos, tenés que sostenerlo y además permitir, porque vos estás remando y tus amigos o tus clientes están pescando, así que tenés que permitirles a los pescadores que alcancen el lugar donde puede haber un potencial pique. Entonces son muchas cosas que tenés que tener en cuenta para remar un bote en un río cuando estás pescando. Y además que son botes específicos para pesca, son botes muy maniobrables, muy livianos. Vos con un par de remadas ya podés corregir y bueno, tenés que Claro. acostumbrarte a remar un bote de estos. Y bueno, esta empresa pone a disposición Mirá qué bueno. de manera gratuita la prueba de esos botes para gente especializada que puede haber estado remando muchos años otro tipo de botes como son las balsas de PVC. Ajá. Y en este caso quiere empezar a remar un bote de fibra de vidrio como son los drift boat que vamos a tener en la expo, que digamos es lo máximo en embarcaciones para pesca con mosca, ¿no? Un bote de fibra de vidrio. Cuando uno se va a pescar, ¿se necesita ese silencio a la hora de la pesca? No te ¿O es creas. todo un mito que se No genera tanto, en torno al pescador? No tanto, Yo tengo mis parlantes inalámbricos arriba del bote y voy escuchando música. Si la gente que está conmigo comparte escuchar Claro. música. Tampoco es una actividad en donde puedes estar gritando y de fiesta porque, Claro, si porque no, no. requiere cierta concentración y requiere, digamos, cierto silencio para no espantar a todos los peces Claro. por donde estás pescando, ¿no? Pero tampoco es algo totalmente concentrado y calladito. Se disfruta mucho y bueno, escuchamos música o vamos en el bote, digamos, charlando y discutiendo temas de pesca, pero a veces con música. Y claro, sí, porque además son actividades que llevan muchas horas Sí, sí. también, ¿no? Generalmente el que va a pescar no va a pescar media hora y pega la vuelta. No, O sea, no. son actividades que te llevan Claro. todo el día. Seguro, sí. O Cuanto parte, más ¿no? fanático sos, más horas pasás, pero un día típico de una guiada dura 8 horas más Claro. o menos en el agua, 8 horas en un bote. ¿Siempre es mejor salir bien temprano por la mañana o más bien mediodía, tarde? ¿Hay algún horario en particular? No, depende el horario, por ejemplo, depende de la época del año. Ajá. En verano, en pleno verano, generalmente las horas pico del mediodía son difíciles porque los peces sienten esa temperatura, cómo se eleva y generalmente se estancan un poquito, quedan un poco inactivos y empiezan a comer de nuevo en el atardecer o temprano a la mañana. Pero si vas a pescar al principio de temporada, como en noviembre o al final de temporada, marzo, abril,
el mejor momento es el mediodía, cuando esa temperatura alcanza el nivel óptimo en donde se alimentan las truchas. Perfecto. La trucha tiene un rango óptimo de temperatura para alimentarse. Una trucha marrón tiene un rango, una trucha arcoíris tiene otro, así que es complicado, pero más o menos en líneas generales es así. Tenés que esperar que haya una temperatura ideal, que ya más o menos la conocemos, en donde puedes tener más éxito en tus capturas. Claro. O sea, hay tips. Sí, No sí, secretos, un montón. tips, ¿no? Un montón. A considerar. Javi, y bueno, contame, ¿quiénes van a estar siendo parte de esta segunda edición? Mira, muy importante, en primer lugar nos acompaña de nuevo la marca Patagonia con un programa que tienen ellos de reparación de ropa gratis, alentando a la reutilización y reciclado de ropas y disminuir nuestra huella de carbono para producir menos cantidad de ropa. Qué paradójico, ¿no? Que una empresa que vende ropa aliente a la gente a reciclar la ropa de cualquier marca. Reparan tanto marca propia como marcas ajenas. Otra actividad que trae justamente la misma marca es la proyección de un documental muy interesante en donde se refleja los problemas, los impactos ambientales de la piscicultura, que a veces va en contra de la actividad de la pesca. Vamos a tener gente de Bariloche que viene a dar charlas sobre la pesca en Noruega, muy interesante, de cómo pescan en Noruega, el salmón del Atlántico de Noruega. Otro profesional, atando moscas, también va a repetir, porque estuvo en la primera edición Rubén Martín, atando algunas mosquitas ahí que todos nos va a interesar verlo. Tenemos un invitado colega de Brasil, un biólogo que hace manejo de pesquerías en la zona del Amazonas, contándonos un poco lo que es la pesca con mosca en el río Amazonas. Wow, me imagino lo que debe ser eso. Sí, va a ser muy interesante verlo. ¿Qué te ha contado a vos? A ver, como un adelanto. No, lo que pasa es que en el Amazonas hay algunas especies claves, digamos, les llamamos especies blanco, digamos, que los pescadores van a buscar y que son muy atractivas, no solo por la ferocidad, por el combate que ofrecen, sino por lo preciosos que son. Claro. Hay un pez que se llama tucunaré, que es el que va todo el mundo a buscar al Amazonas, y la verdad que es una pesca que me encantaría hacer, nunca la hice, pero está dentro de mi lista. Mirá. Muy atractivo, aparte imagínate estar en el Amazonas pescando. Por eso, claro. Eso es lo que tiene la pesca con mosca también, que te lleva a lugares tremendos. Por ahí no te vas a acordar de todas las truchas que sacaste, ni todos los peces que sacaste en tu vida, pero sí te vas a acordar de los lugares que visitaste, porque la verdad que la pesca te lleva a lugares tremendos. ¿Qué más entonces? 30 de noviembre y 1 de diciembre. Decíamos entonces algunas de las actividades y quedaron algunas pendientes. Sí, tenemos también la visita del decano de la Universidad del Comahue Regional Bariloche, del CRUB, Marcelo Alonso, que nos va a estar hablando de la economía de la pesca. Tema muy interesante, porque la pesca con mosca genera muchos recursos económicos, digamos, ¿no? Claro. Imagínate que alrededor de la pesca con mosca, tanto para pescadores extranjeros como nacionales, se mueven guías, se mueve, no sé, de todo, combustible, alimentos, muchos hoteles que hospedan pescadores. Entonces, no tenemos una noción verdadera de cuál es el movimiento económico que genera la pesca con mosca en determinado lugar. Bueno, Marcelo Alonso nos va a estar contando cuánto generó en términos económicos la pesca con mosca en Bariloche, en la zona de Bariloche. Así que muy interesante también de escucharlo. Excelente. ¿Cómo se van a distribuir las actividades? ¿Arrancan a qué hora el 30 de noviembre y después, bueno, la continuidad del 1 de diciembre cuando finalice la expo? Tenemos el programa en la página, pero a ver, creo que me lo acuerdo todo. Vamos mirá, mirá qué rápido que es mi gente, ¿eh? Muy bien ahí. Ahí está, pero Espandrio. Bueno, ves que arrancamos el sábado 30 a las 14 horas. Si vas a... ¿Vos ves de acá, Javi? Sí, veo perfecto. ¿En serio? Sí, veo muy mal de cerca, pero de lejos soy muy bueno. Yo de acá no veo, por eso te decía, vos no. Me vas a compartir. No, pero ahí se agrandó, mirá. Mirá, ¿a cuántos metros tenemos el monitor? Estamos a 5 metros. Mirá, ya no veo a esa distancia. Bueno, ahí tenemos, fíjate, la apertura de stands el sábado a las 14 horas, que ya pueden estar, digamos, visitando los 33 stands en los 2 niveles del salón de eventos del Hotel Le Village.
A las 15 horas vamos a hacer la presentación de autoridades, con autoridades provinciales, municipales, que nos van a estar visitando. Y a las 16 horas arranca la primera charla, lo que te decía yo de Marcelo Alonso, el decano del CRUB, Bien. que arranca con la economía de la pesca en números. Excelente. Ahí termina la charla, hacemos un break, la gente puede visitar Buen tema más la stands. economía, Sí, ¿qué te parece? Mucho La pesca en números mucho muy que buen hablar. tema. A las 6 de la tarde, Mauro Ochoa, guía de Bariloche, que en invierno se va a guiar a Noruega. Entonces el tipo se la pasa todo el año guiando y tiene mucha experiencia. La verdad que Mauro es un capo y nos va a contar de qué se trata la pesca del salmón del Atlántico en Noruega. El mismo orador, Mauro, va a estar dando una clínica de pesca con mosca con caña de 2 manos el día domingo, Excelente. el otro día. Fíjate que a las 7:30 arranca un panel y debate sobre la piscicultura a gran escala, seguido por la proyección del documental que te decía de la marca Patagonia, Sí. con la idea de abrir los ojos un poquito de lo que es la mega piscicultura, ¿cierto? La piscicultura a gran escala que en Chile ha traído tantos problemas ambientales. Es cierto, lo hablamos aquella vez, sí, ¿no? Y que en esta nos zona visitaba. tenemos una piscicultura a nivel artesanal, a nivel mucho más bajo que en Chile, que funciona de manera espectacular, digamos, sin problemas ambientales, pero bueno, siempre estamos ahí a las puertas de pegar el salto a una escala mayor y con potenciales problemas ambientales. Después al domingo te decía que arrancamos con la prueba de botes. Arranca temprano. A las 10 de la mañana hay que estar listo ahí en el hotel. La gente se tiene que anotar para esta actividad porque imagínate que la empresa RO pone sus propias camionetas para llevar a la gente que quiera conocer estos botes que te contaba de fibra de vidrio. Excelente. Son 2 Esa horas actividad más o está menos. buena, Está buenísimo. Lo que pasa es que hay que trasladarse a la ciudad vecina de Junín de los Andes. Bien. Así que bueno, requiere un poquito de tiempo. Y si volvés a las 12 del mediodía, estamos en el lago Lácar, en la costanera, con la prueba de equipos, cañas, riles, líneas y la clínica de la marca LTS, de la cual es embajador Mauro Ochoa, que está dando la charla el día sábado. Excelente. Así que esa actividad está buenísima, van a haber food trucks seguramente, ahí va a estar buenísimo para pasar, ojalá nos toque buen clima, así que vamos a estar ahí en el lago. Muy bien. Y después, A las 3 arrancamos con los stands, de nuevo abrimos las puertas del salón de eventos y a las 5 empieza Kelvin, nuestro amigo de Brasil, hablando de la pesca del ahí tucunaré. está el tucunaré, mirá. Tucunaré, un bicho apasionante, la verdad que lo ves y Lo voy a buscar, a ver. Googlealo porque es un pez hermoso y realmente muy, muy combativo y dicen que es un pez único para pescar con mosca. A las 6 de la tarde arrancamos entonces con Rubén Martín, que cierra un poco el ciclo de charlas de la Expo, un capo, un profesional de Villa Langostura que es uno de los mejores atadores de mosca de Argentina. Ahí tenés el tucunaré, mira. Y después cerrando la Expo y actividad no menos importante, los sorteos. Tenemos grandes sorteos, importantísimos premios, cañas, riles, camperas. Uy, qué copado. De todo, sí. La verdad que por un módico precio compras un numerito y te podés ganar premios muy, muy buenos. Mira, y ahí tenés las clases. Sí, como lo que te decíamos. decía que... mira, eso me olvidé de mencionarte, ¿viste? Algo me iba a olvidar. La Escuela de Pesca con Mosca del Club Lácar, Sí. una institución sin fines de lucro en San Martín de los Andes, va a estar dando clases gratuitas de casteo. Casteo es cómo lanzar una mosca, que es lo más Perfecto. importante, Ajá. ¿no? Así que los 2 días, sábado y domingo, van ahí, hablan con los chicos y en un parque interno que tiene el hotel, ahí vamos a estar probando. Tiene todo un secretito, ¿no? Sí, tiene, como decís vos, tips para Tips, aprender. claro, muy Y bien. después requiere práctica, como todo, ¿no? Y después, para gente que se quiera capacitar, guías, por ejemplo, o pescadores más avanzados, tenemos 2 cursos de formación profesional dictados por biólogos capos del CONICET, que trabajan en la zona de San Martín y Junín de los Andes. El viernes 29, antes de que empiece la Expo, tenemos un curso de formación profesional que se llama Biología de la Migración de los Salmónidos. Y el sábado, a la misma hora, de 9 a 12, tenemos otro curso en relación a la calidad de agua, floraciones de algas y pescas en ambientes norpatagónicos. Muy Pero interesante. excelente, o sea, súper cargada la agenda del Sí. fin de semana. Y fíjate que me falta todavía mencionarte que tenemos una sección de artistas en la cual van a estar exponiendo 3 importantes artistas, que entre ellos está Isaías Misiu, que nos visita de nuevo por segunda vez, claro, estuvo el año pasado. ¿Te acordás lo el recuerdo. libro que Sí, presentamos? sí, Bueno, sí. junto con Isaías. Después va a estar también Fabián Rad, un acuarelista excepcional que va a estar pintando en vivo y va a estar donando esas obras de arte para los sorteos.
Y por último tenemos a un escultor también en madera que hace truchas de madera. Excelente. Pero a un nivel tremendo también, muy, muy recomendable. Javi, impresionante, 30 de noviembre, no falta nada, 2 semanas. El viernes que viene, este viernes no, el que sigue. Exacto, y el 1 de diciembre en San Martín de los Andes. Así es. Guíanos un poquito cómo llegar. Si vamos de acá de Neuquén, cuál es el recorrido y a cómo es el predio para que podamos tener una idea aquellos que acercan, si bien está el plano. Sí, de acá de Neuquén es muy fácil, digamos, agarrás para Piedra del Águila, llegás a San Martín de los Andes, el Hotel Le Village está en pleno centro, calle Roca 836, centro cívico, enfrente de la iglesia, sí. Así que está en pleno centro. También paso el chivo que el Hotel Le Village tiene promoción de alojamiento para aquellas personas que asistan a la expo con precios especiales, así que podés googlearlo, llamar al hotel. De hecho, en la página también está el contacto. Perfecto. Puedes llamar y alojarte en el mismo hotel. Excelente. Javier Urbanski aquí con nosotros. Dije bien, ¿no? Sí, muy bien. Biólogo y organizador de la segunda edición de la Expo Fly Fishing Patagonia. Así es. Todos invitados, 30 de noviembre, 1 de diciembre, San Martín de los Andes. Javi, gracias por haber venido, como siempre. Gracias a vos, Nacho. Te espero. ¿Ya elegiste cameraman? ¿Ya tenés todo listo? Y mira, estábamos entre Cantón y Martínez. Cantón, no sé, ¿va a ir usted? Espandrio, que también se sumaba. Está confirmado, sí. Va a ir entonces. Excelente, no me mienta. Hacemos una pausa, la última de la tarde, rapidito, que nos quedan 2 invitados más. Hablamos de teatro y de unas actividades que se vienen dentro de unos días nada más aquí en Neuquén. Ya te lo contamos, pausa y venimos. Who's to say what's impossible will they forget? This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything, and as the surface